A continuación, comunicación y lenguaje, segundo básico. Bienvenida a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de ortografía literal en las reglas de ortografía de las letras C, S y Z del área de comunicación y lenguaje en el grado de segundo básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy en la interpretación de lengua de señas nos acompaña Lourdes. Hola Lourdes, antes de empezar te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o utilices gel antibacterial. Muy bien, vamos a comenzar recordando un poquito lo de la sesión anterior que corresponde a la ortografía literal. Y la ortografía literal, como lo habíamos mencionado, pues estudia el empleo correcto de las letras que se deben utilizar para escribir las palabras en nuestro idioma. Pero también te hago referencia a que es importante que tú leas y que refuerces la lectura, porque la ortografía no la podrías reforzar si no practicas la lectura. No se te van a quedar todas las reglas, pero si tú lees vas a conocer las palabras y por lo tanto vas a conocer cuál es la letra correcta que se usa en un caso específico. Hoy vamos a hablar sobre el uso de la C, de la S y de la Z, pero yo necesito que ahí donde estás y con el material que tengas, escribas unas palabras que voy a mencionar. Y luego, conforme vayamos observando cada una de las reglas, tú puedas verificar si la escribiste correctamente o fallaste en alguna. Así que anota y presta mucha atención. Vamos con la primera palabra, pasivo. La segunda, tropezar. La siguiente, aceituna. La siguiente palabra, decisión. Una más, ilusión. Otra palabra, constancia. La siguiente, cazador. Muy bien. Después te voy a comentar algo sobre el sonido de las letras, en específico estas tres que en algún momento pueden causar confusión. Vamos a comenzar con las reglas, que van a ser reglas muy generales porque hay otras más específicas, pero eso, como te repito, tú lo vas reforzando conforme vas leyendo y aprendiendo las palabras. Vamos con la primera regla, en el uso de la C. El sonido de la C, recuerda que es importante recordarte que cuando está con ciertas vocales, el sonido es diferente. Por ejemplo, si está con la A, suena K, y si está, por ejemplo, con la I, el sonido es sí. Pero es muy importante que tú también la puedas distinguir de la S, porque el sonido de la S es más pronunciado, es más. Y entonces vamos a cambiar con el sonido de la C. La regla número 1 para esta letra es que se escriben con C los diminutivos cito, escito, ¿sí? Y estas, pues, si proceden de palabras sin S al final. Por ejemplo, si queremos armar el diminutivo de la palabra pez, sería pececito. Al momento de armar el diminutivo, lleva una C. Dulce, dulcecito, pie, piececito y flor, florecita. Al armar los diminutivos, tú vas a escribir con la letra C. La regla número 2 es que se escriben con C los sufijos sida, sido, sidio, ¿sí? Un ejemplo de esta regla, amanecido, aparecida, establecido. La mayoría de estos van a ser en relación a verbos, entonces ya conjugados, que es donde se hacen las formas de los diminutivos o de los tiempos verbales. Regla número 3. Se escriben con C las palabras terminadas en cimiento. Por ejemplo, agradecimiento, nacimiento, establecimiento. Estas palabras las vas a escribir con C, no con S.
Número 4. Se escriben con C los verbos terminados en cir y conducir. Por ejemplo, la palabra conducir termina en ducir, por lo tanto va con C. Siguiente, traducir, producir, decir. Aquí hay una excepción, cuando termine en asir, ahí sí va con S. Es de buscar qué palabras van en esta regla para que tú puedas distinguirlas. Regla número 5. Se escriben con C las palabras terminadas en ansia, ansio, encia. Por ejemplo, constancia, cansancio y decadencia. Aquí hay excepciones, ¿sí? Las excepciones son la palabra ansia y la palabra hortensia, que esas sí las vas a escribir con S. La regla número 6 es una regla que tal vez has tenido más confusión, porque es cuando terminan las palabras en ción, cuándo debe de ir con C y cuándo debe de ir con S. Tú vas a escribir con C las palabras terminadas en ción que sean afines a las terminaciones to, tor o dar. Por ejemplo, composición, compositor, bendición, que otra forma sería bendito, entonces ahí va la terminación. Rotación, que va rotador, va la terminación nuevamente. Atribución, y otra palabra es atributo. Entonces, si aquí te das cuenta, tenemos relación con las terminaciones ya antes mencionadas para poder realizar o aplicar la regla de ortografía. Cuando veamos el uso de la S, te voy a explicar cuándo se utiliza en la terminación ción esta palabra. Muy bien, vamos con el uso de la S, ¿sí? Que aquí el sonido pues sí es igual con cualquier vocal, ¿sí? Sa, se, si, so, su, es utilizando la S. Y también vamos a observar 6 reglas generales. Una de ellas, o la primera, es que se escriben con S las palabras terminadas en los superlativos ísimo y también ísima. Por ejemplo, bellísimo, lindísimo, delicadísimo. Estas palabras las vas a escribir con S. La regla número 2 es que vas a escribir con S las palabras terminadas en oso o bien con la terminación osa. Por ejemplo, bondadoso, sabrosa, perezoso, maravilloso. Regla número 3 es que vas a escribir con S las palabras terminadas en ismo. Por ejemplo, atletismo, altruismo, vanguardismo. Ahí no vas a colocar la Z, que es con la que se puede confundir en algún momento. Regla número 4, vas a escribir con S las palabras que terminan en sivo o siva. Por ejemplo, masiva, explosivo, expresivo. La regla número 5, que es la que te mencionaba, que tiene relación con la C, es que tú vas a escribir con S. Recordemos la regla de la letra C. Aquí vas a escribir con C cuando terminen en to o tengan relación con to, con tor o con dar. Aquí cambia. Vas a escribir con S la terminación ción cuando proceden de palabras terminadas en so, en sor o sivo o tengan relación. Por ejemplo, la palabra comprensión, al momento de buscar una palabra dentro de esa familia, tú puedes colocar comprensivo. Entonces aquí está la terminación sivo. Por lo tanto, al momento de escribir comprensión, esa palabra no va con C, sino va con S. Persuasión, una palabra relacionada, es sivo. Precisión, otra palabra que se relaciona, es preciso y está dentro de las terminaciones, por lo tanto vas a escribirla con S. Regla número 6. Se escriben con S las palabras que terminan en ersa, erce, erso. Por ejemplo, converso, adverso, inverso, embellecerse y perverso. Hay una letra que en este caso corresponde a la letra Z, que el sonido tendría que ser más acentuado, lo tendríamos que hacer como zapato, por ejemplo,
pero en nuestro lenguaje común no utilizamos ese sonido. Pero es importante que tú identifiques al momento de escribir cuándo vas o debes utilizar la Z. Aunque no hagas el sonido, porque pues por la costumbre de no expresarlo o de no manifestarlo cuando lo leemos, es importante que tú lo puedas escribir, porque entonces si, aunque no lo menciones, tampoco lo escribes, estás cometiendo un error ortográfico. El uso de la Z en la regla número 1, se escriben con Z las terminaciones suela, suelo, que estas denotan disminución o desprecio. Por ejemplo, portezuela, jovenzuelo. La regla número 2 es que se escriben con Z algunos verbos en infinitivo terminados en zar y sus conjunciones delante de las vocales A, O. Por ejemplo, analizar va con Z, analizo, que es otra conjugación, también la debes escribir con Z. Paralizar, paralizó, también va con Z, canalizar y canalizo van con Z. Regla número 3, se escriben con Z las palabras terminadas en iso, isa. Por ejemplo, mestiza, cobrizo, movediza y plomizo. ¿Sí? Aquí las vas a escribir con Z. La regla número 4, ¿a qué se refiere o qué expresa la regla número 4? Que se escriben con Z las palabras terminadas en ansa o anso o bien asgo dentro de esta regla, pero aquí hay excepciones. La palabra gansa, el animal, el sustantivo gansa o ganso, y el adjetivo mansa o manso, esas son las excepciones para esta regla, porque esas sí se deben escribir con S. Por ejemplo, aplicando la regla número 4, adivinanza, mudanza, hallazgo, esas van con Z. La regla número 5 explica que vas a escribir con Z las terminaciones es, esa, as, os, de los nombres abstractos. Recuerda cuáles son los sustantivos abstractos, aquellos que pues no los puedes tocar, ¿verdad? No los puedes percibir con los sentidos. Por ejemplo, belleza va con Z, fugaz y atroz. Son ejemplos de esta regla. Y la última regla dentro del uso de la Z es que las terminaciones is, es, os, as de los nombres patronímicos también las vas a escribir con Z. Por ejemplo, Rodríguez, Sánchez, Muñoz, Ortiz. Esas deben de ir con Z. Muy bien. Acabamos de explicar de manera general las reglas de escritura, las reglas ortográficas de la letra C, la letra S y la letra Z. Pero como te vuelvo a decir, si tú no lo refuerzas con la lectura, no se te van a quedar todas las reglas, porque esto pues es practicándolo juntamente con la lectura. Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio acá, en el que tú vas a ayudarme ahí en casa a completar estas oraciones, ya sea con una S, con una C o con una Z. Aquí la oración dice, siempre decide lo que hace el capataz. ¿Qué letras crees que van dentro de esta oración? En la primera palabra, por ejemplo, en la palabra siempre, ¿qué letra es? Muy bien, acá es una S. Decide, una C. Lo que hace va con C y capataz va con Z. ¿Sí? Siguiente, ahí pregunta a ver si estás en lo correcto. A veces me gusta jugar al ajedrez. Suele pasar que cuando tenemos este sonido de la S, podemos confundirlo con la Z dentro de algunas consonantes, o una vocal y una consonante, y lo escribimos con Z, y eso está pues no de la manera correcta, hay un error ortográfico. A veces me gusta jugar al ajedrez. ¿Qué letras? Muy bien, la C, la S y la Z. Me pareció que había comenzado una persecución. ¿Qué letras colocarías en esta oración? Muy bien, en la primera palabra que está incompleta, pareció, me pareció que había comenzado
¿Con qué letra lo colocarías? Muy bien, con Z. ¿Y persecución? Muy bien, la primera es S y la segunda es C. Perfecto. Como ejercicio vas a completar estas dos oraciones en las cuales tú vas a analizar qué letra es la que corresponde a cada una de ellas. La primera dice, empezó la erosión cuando desapareció la maleza. ¿Qué letras colocarías ahí? Complétalas ahí en tu cuaderno donde estés trabajando. El ejercicio de ciencias tenía 16 preguntas. ¿Qué letras colocarías? Muy bien. Para esto, pues puedes pedir ayuda de quien esté contigo para poder trabajarla. Muy bien. Ten presente, por favor, guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa. Y con quien estés en este momento, comparte qué es lo que aprendimos hoy. Completamos la parte de ortografía literal. Hay muchas reglas dentro de la ortografía, pero estamos viendo donde puede causar un poco de confusión al momento de escribir. Tu tarea es que refuerces con la lectura. Comenta sobre el uso de la C, el uso de la S y el uso de la Z, que fue lo que trabajamos hoy en la sesión. Te recordamos, por favor, lavarte tus manos constantemente con agua y jabón o utilizar gel antibacterial. Agradecemos a Lourdes, quien nos acompañó en la interpretación de lengua de señas. Por favor, quédate en casa, que juntos saldremos adelante. Hasta pronto.